Bienvenido, hermanas Rodas, una bendición tenerlas con nosotros, de veras, que el Señor les sea propicio en tu estadía en nuestro país. Bien, vamos a abrir las Escrituras al libro del profeta Isaías, capítulo número 42. Versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo número 1, y leeremos hasta el 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Amén. Oramos para que el Señor sea propicio con nosotros, especialmente por usted, o sea, individualmente. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos para que tú seas propicio conmigo, Señor, por medio de tu palabra, por medio de ese tiempo especial que tú tienes para mí, Señor, porque esta es nuestra oración individual. No estamos orando como iglesia, estamos orando de una forma individual, Señor. Hemos comprendido que debemos de correr y escapar por nuestra vida y aprovechar tus tiempos, los tiempos de refrigerio que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos que están fuera del país. Señor, es una alegría tener con nosotros a la familia Rodas, nuestras hermanas que están visitándonos. Es una alegría para nosotros tenerlas nuevamente aquí, Señor. También, bendito Dios, te pedimos que seas propicio con tu palabra. A veces nosotros ni sabemos qué nos pasa, qué tenemos. Tampoco asimismo, Señor, no sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra cura. Pero confiamos, bendito Dios, en tu gracia, en tu clemencia para con nosotros. En el nombre de Jesús, acomoda, Padre, por favor, esta palabra a la necesidad que cada uno de nosotros tenga. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. El tema para esta mañana es: te curará y te levantará de nuevo. Te curará y te levantará de nuevo. Es una porción muy, muy preciosa. Es la revelación de lo que es el ministerio de Cristo en la tierra. Eso es lo que está revelando aquí el profeta Isaías. ¿Cómo va a ser el ministerio de Cristo? Él como ministro y sus ministros, lógico, ¿cómo van a ser sobre la faz de la tierra? Es una revelación del Mesías muy preciosa, muy maravillosa, y hay que creer al ministerio de Cristo. Hay que creer a cómo es Él. Ese es el reino, así es el reino. Para eso es el reino de Dios, al ser establecido aquí en la tierra.
pero es literalmente establecido en el corazón de todos aquellos que crean en Él. Porque su reino literal sobre la tierra es en el tiempo postrero, no es ahora. Ahora se está estableciendo en el corazón de cada uno de aquellos que confiesan su nombre y que lo reciben como su único y suficiente Salvador personal. Hay muchos que esperan del Señor, pero no reciben. ¿Por qué? Porque lamentablemente solo cuando le necesitan y en sus corazones no hay sinceridad. Y como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, entonces no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, dice Pablo, eso también cosechará. Y que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Esa es una verdad inquebrantable. Dios sabe, hermano, que cuando nosotros venimos y le buscamos porque le necesitamos, Él sabe si ese va a ser el comienzo de una vida en su reino. Entonces Él obra. Pero cuando no es así, difícilmente Dios responde, difícilmente Dios obra, por el hecho de que Él no puede ser engañado. Hay leyes establecidas por Dios. Y también existe la posibilidad de que el Señor pueda obrar sabiendo que de nada servirá hacer lo que pide el que le busca, y en su infinita misericordia lo hace. Pero Él lo sabe, lo conoce. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque de los 10 que el Señor sanó, como ejemplo que lo encontramos en las Escrituras, de los 10 leprosos, Él sabía que solo uno iba a regresar. Y dejó una enseñanza ahí, no solamente de la gratitud y de la ingratitud, sino de lo que nosotros perdemos, porque el que regresó recibió más de su sanidad en el cuerpo. Entonces es muy importante que también comprendamos por qué el Señor permitió. Ya sabía que 9 no iban a regresar, pero quienes al final desperdiciaron, aquellos que no tuvieron gratitud en sus corazones. Es por eso que hago énfasis cuando estamos orando por las acciones de gracias. Y siempre digo, Señor, no solamente te pedimos, hemos recordado venir delante de ti y agradecerte el día en que un día vinimos en necesidad y tú no nos abandonaste. Entonces, para todo realmente hay enseñanza. Aquí estamos viendo, primeramente anunciando el carácter de Cristo que Él tendría. Cuando Cristo viniera, este iba a ser su carácter. Y lo es hasta el día de hoy. Es con mansedumbre, el carácter de Cristo con mansedumbre, pero no solo con mansedumbre, sino también con poder. Mire qué importante es esto, con poder, no solamente manso, no solamente que no gritará, no solamente que no se defenderá, no solamente que se guardará silencio cuando se levante esa oposición fuertísima contra él, una potestad, el infierno mismo y todo aquello que es manejado por las tinieblas en este mundo. Él no iba a defenderse, él no iba a gritar, pero eso no significa que él no tuviera poder. Este es el carácter de Cristo y este es el carácter de sus ministros. Este es el respaldo. Por eso es muy importante que antes de ver esa labor, esa tarea maravillosa, tenemos que entender, para poder depositar nuestra vida, para poder depositar nuestra alma, para poder depositar nuestras necesidades en aquel que es poderoso, en aquel que es respaldado por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Es muy importante, así como cuando usted siente confianza, cuando usted en su estado de enfermedad, usted visita a un buen médico, alguien que le dice, es muy bueno el médico. Entonces usted va con confianza,
Cuando usted lleva su vehículo a alguien que es experto en esa marca, usted está tranquilo y confiado porque sabe que le van a resolver su problema. Entonces, asimismo, es maravilloso saber quién es Cristo cuando venimos a Él. O sea, hay una gran confianza en esto. Fíjese que, hablando de confianza, quiero mencionarle los puntos que vamos a ver para que usted vea quién es Cristo, quiénes son sus ministros. Primero, vamos a ver la confianza del Padre en Él. Mire qué tremendo, la confianza de Dios Padre en Él. Qué importante es esto. ¿En quién vamos a depositar nuestra alma? ¿En quién vamos a depositar nuestra necesidad? En alguien en que el Padre, lo que es la esencia, tiene confianza en Él. Cuando digo Padre no es la esencia, pero sí es la parte principal de la Trinidad. La esencia es el Altísimo, aquel que nadie lo puede ver ni nadie lo verá, que se manifiesta a través del Padre, se manifiesta a través del Hijo y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es eso. Y segundo es sus cualificaciones para el oficio, sus cualificaciones. Tercero, la tarea que se le encomendó o la tarea que se le encomienda al Señor, viéndolo desde el libro de Isaías. Cuarto punto, vamos a ver la mansedumbre y ternura con que llevará a cabo esa tarea. La mansedumbre y la ternura con la cual el Señor llevará a cabo esa labor, esa tarea. Ese trabajo en mí lo hará con mansedumbre y lo hará con ternura. Qué feo es cuando usted va enfermo, necesitado y lo atienden mal. Que desde el parqueo no hay, primero. Segundo, muchas veces los que están ahí de seguridad hasta lo maltratan a uno. Usted pasa a la recepción y lo tienen ahí 2 horas y le dice que se espere, y usted está muriendo y nadie lo vuelve a ver. Después lo atiende la enfermera y la enfermera lo pincha por todos lados y no le da la vena. Y si usted aturre la cara que no es hombre, y así, y después pasa el médico, y el médico ni siquiera le mira los ojos a uno, sino que está anotando ahí, porque está desvelado. Que me perdonen las enfermeras, los enfermeros, los médicos y los estudiantes de medicina. Es triste y es lamentable, pero qué diferente es cuando usted, en su necesidad, usted es recibido con una sonrisa, usted es recibido con una buena atención. Yo creo que eso ya lo cura a uno. Entonces, la tarea que se le encomienda, con mansedumbre y ternura. Y al final, su propósito. Y es que Él se propuso terminar su tarea. No habrá nada que pueda detenerlo. Por eso es muy linda la Escritura cuando encontramos nosotros en Filipenses capítulo número 1 y versículo número 6, si no me equivoco, donde Pablo dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. Qué maravilloso. Ese es uno de los objetivos principales del ministerio de Cristo. Él comienza la obra y la va a perfeccionar. Amén. Entonces, quiero que veamos el primer punto, que es la confianza del Padre en Él. Dice así el versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Oiga lo que sigue. En quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En este versículo número 1 vemos la confianza del Padre en él. Y lo primero es que el Padre lo reconoce como suyo. Eso es lo principal. Lo reconoce como suyo. Dice, he aquí mi siervo. El dueño, podríamos decir, de todo.
el creador de todo lo que existe y de lo que no se ve. Existe pero no se ve. Lo visible y lo invisible. El dueño de todo. Dice, Él es mi siervo. Mire qué importante es esto. Lo reconoce como suyo. He aquí mi siervo. Aunque era su hijo unigénito, tomó sobre sí la forma de esclavo para ser nuestro mediador, para poder ser nuestro ayudador, para poder ser todo lo que nosotros necesitamos. Él era el hijo unigénito y Él tomó forma de siervo, dice Pablo, y fue obediente, y añade, y obediente hasta la muerte. Fíjese que era importantísimo que Él muriera. Si Él no moría, no podía redimirnos. Si Él no moría, no podía hacer absolutamente nada en nosotros. Pero no solamente es el hecho de que murió, no, es que para morir tenía que morir de una forma en la cual obtuviera Él el que su Padre dijera, estoy complacido. Él es el contentamiento de mi alma. No solo era morir cualquiera agarra una pistola, un arma y se aniquila a sí mismo. No, era de morir sometido a todo lo que ya estaba establecido para que fuera una ofrenda de olor grato y fragante, y también para que ese poder del Padre lo pudiera levantar. Había una infinidad de requisitos que se tenían que cumplir en Él hasta la muerte. De lo contrario, no podía ser levantado. Por lo tanto, si no era levantado, no podía redimirnos. Él tenía que pagar el precio perfecto por cada uno de nosotros para poder ayudarnos. Es un misterio tremendo. Y muchas veces nosotros no lo valoramos. Y fíjese que si el mundo... Si nosotros hubiéramos entendido esto, hubiéramos sabido primero, si hubiéramos entendido y hubiéramos comprendido y se nos hubiera revelado la primera vez, o aunque no nos hubieran invitado a recibir a Cristo, nosotros hubiéramos salido a buscarlo. Y es por eso que cuando hoy le compartimos a alguien el Evangelio y le preguntamos, ¿no quisiera usted aceptar al Señor? Ellos no saben lo que significa eso. Igual cuando estamos aquí en la iglesia, predicamos la palabra del Señor, enseñamos la palabra del Señor, hacemos la invitación, y algunos están todavía ahí pensando, no sé, es que yo sé, no sé si es que yo no tengo tiempo para estas cosas. Es que no saben todo lo que significa mi siervo. No saben. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos corrido. Pero lamentablemente no. Algunos ni siquiera nos ha amanecido. Ya lo recibimos, pero no sabemos qué es eso. Y es triste y eso es muy lamentable. Entonces, tomó sobre sí la forma de esclavo. Tomó sobre sí la forma de siervo. Y mire, y con esto lo pudiéramos nosotros, una sola palabra, que nosotros pudiéramos entenderla, se hizo pecado. Si tan solo entendiéramos eso, todo el mundo correríamos en pos de Él. Se hizo pecado. ¿Por qué? Por nosotros. Él no era pecado, ni pecaba. Él se hizo pecado. Amén. Entonces, Dios lo ha escogido. Mire qué tremendo. Dios lo ha escogido. Qué tremendo. Significa, Él tiene el poder. Nosotros, fíjese que estamos representados en el versículo número 3. Ahí estamos nosotros. Cuando dice el profeta, no quebrará la caña cascada. Ahí estamos nosotros, mire. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. No esos. Eso somos nosotros. No lo sabíamos.
Y algunos estamos en Cristo y todavía no lo sabemos. Por eso nuestras vidas no parecen cristianas. Por eso nosotros no valoramos el congregarnos, el privilegio de tener un lugar donde congregarse. Algunos tenemos, pero no, como no sabemos el privilegio que es tener un techo en casa. Hablando de casa, tener un techo. Muchos no tenemos el entendimiento de lo que es poder tener una cama, de ser libres, de levantarme, de ir donde yo quiera, de quedarme si yo quiero, de comer lo que yo quiero. Algunos no podemos comprender ese privilegio que tenemos de que abrimos del chorro y no sale agua. Con cabezones, pero no sale agua. No, por no decir otras cosas. Pero tenemos agua. Hay lugares donde hay cientos de kilómetros y no hay una gota de agua. Y nosotros estamos desesperados con no bañarnos un día. Espero que algunos sea así sea. Pero ahí hay lugares donde pasan la semana y nadie se baña. No tenemos nosotros conciencia de ese privilegio. Dice, mi escogido. Si yo estoy representado en el versículo 3, no quebrará la caña cascada. Yo soy la caña cascada, ya vamos a ver. Ni apagará el pábilo que humeare. Yo soy el pábilo que humea. Si yo no entiendo eso, y dice, Él es mi escogido. ¿Y escogido para qué? Para eso. Para esos. Para ese. Mi escogido. ¿Significa que de parte de Dios no puedo ser restaurado? No. ¿Por qué? Porque Él ha escogido a uno. Y solo ese escogido te puede ayudar. Entonces los que salen de este escogido son sus escogidos, solo sus escogidos te pueden ayudar. Porque aunque en ellos encuentres mansedumbre, también hay poder en ellos. ¿Por qué? Porque Jehová los sostiene. Porque Él no va a gritar. Sus ministros no deben de gritar. No se defenderán. Solo harán lo que se les mande. Entonces, mire, bienaventurado uno cuando comprende. Y es por eso que es donde hace efecto el poder de Dios. Porque hemos comprendido esa verdad. Y al comprender esa verdad, entonces nosotros somos un campo fértil para Él, para su poder. Amén. Mi escogido. Qué precioso. Dios ha puesto en él su confianza. Por eso dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Oiga, Dios ha puesto en él su confianza. Mire qué lindo, el único en que nos puede ayudar es Él, el escogido de Él. ¿Por qué? Porque en Él el Padre tiene contentamiento. El Padre tiene confianza en Él de que hará su obra en nosotros. Qué lindo es eso, hermano. Mire, yo no sé si usted como papá o como mamá, usted puede entender esto cuando usted tiene confianza en alguien que va a tratar a su hijo o a su hija. Usted tiene esa confianza. Eso fue lo que hizo el Padre. Dios ha puesto su confianza en Él. Él dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué es lo que produce contentamiento? ¿Qué es lo que hace que en nosotros produzca contentamiento? Bueno, ¿qué es contentamiento? Lo que satisface al gusto o las aspiraciones de uno. Lo que satisface, lo que uno aspira. Entonces viene el Padre y tiene esa confianza. El que hace todo lo que se le pide o se compromete. El Padre tiene ese contentamiento en Él, tiene su confianza en Él. Él va a hacer todo lo que yo le mande, va a hacer todo lo que yo le pida. Lo va a hacer en lo cual yo tengo contentamiento, tengo confianza. No debo de preocuparme, hablándolo con términos humanos.
El Padre no se preocupa de nada porque su confianza está en su Hijo, quien ha sido escogido, quien es a la vez su siervo para hacer esa labor para con su pueblo. Por eso aquellos que consideramos que de verdad hemos llegado a Cristo, podemos decir qué tremendo es el Señor. Porque uno cuando comienza, a veces uno puede dudar de muchas cosas. Y no es que no dude con los años, siempre hay una duda. Pero una duda que solamente es pasajera. Pero podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta, realmente Él ha comenzado la obra en mí y la va a perfeccionar. Dios le cuida. Qué tremendo. En ese versículo número 1, he aquí mi siervo. Oiga, yo le sostendré. Qué precioso eso. Yo le sostendré. Significa Dios le cuida al escogido, al siervo. Y por añadidura a los escogidos por el Hijo. Yo le sostendré. Significa que Dios se encargará de cuidarlo. ¿A quién? Al escogido. ¿Por qué? Porque el escogido tiene que hacer una labor. Y esa labor la hará. Y para que la haga, él tiene que estar bien. Entonces dice el Padre, yo lo voy a sostener. Yo lo sostendré. Significa yo lo voy a cuidar, lo voy a guardar, lo voy a proteger. Y fíjese que esta palabra, al venir nosotros a nuestro presente y mirar hacia el pasado, podemos darnos cuenta que el Padre cumplió todo lo que dijo de Él. Yo le sostendré. Y cuando vemos que dice yo le sostendré, significa que el Padre estuvo siempre a su lado. Nosotros miramos hacia atrás y hoy dice Pablo, míralo a Él ahora, sentado a la diestra del Padre. Siempre estuvo su Padre con Él de su lado. Oiga, el Padre estuvo con Él de su lado. Yo le sostendré. Yo le voy a cuidar. Por eso el escogido fue siempre preservado. Y cuando nosotros creemos que no fue preservado es porque era parte del plan y era necesario que Él pasara por ahí por nosotros. El Padre siempre le sostuvo. Nosotros podemos ver hacia atrás y vemos que el Padre lo sostuvo. Con solo decirle que está sentado a la diestra, es como para confiar en Él, en el Padre, y confiar en su Hijo. Y si puedo confiar en el Padre, porque el Padre cumplió todo lo que le ofreció a su Hijo en el respaldo. Y vemos a su Hijo que todo lo cumplió como estaba escrito de Él en el rollo. Entonces significa que ahora nosotros podemos confiar en el que ha sido delegado, que es el Espíritu Santo. Si yo veo al Padre que cumplió todo y veo al Hijo que cumplió todo, ahora puedo decir confiadamente, sé quién me sostiene. Sé quién está haciendo su obra hoy en mí. ¡Qué respaldo, hermano! Podría decir humanamente, qué fácil confiar en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo decir, qué fácil que confíen en mí porque ya el Hijo y el Padre han hecho su labor perfecta. Entonces, ¿quién va a dudar? El Padre siempre estuvo a su lado, siempre le sostuvo, siempre le dio fuerzas, siempre le dio poder, siempre le dio autoridad. Yo le sostendré. ¿Se acuerda la palabra que hemos estado ocupando los días martes? Samak. Aquí está otra vez la palabra samak. Sustentar, sostener, mantenerse apegado, ayudar, seguir de cerca. Todo esto se cumplió en el Señor Jesús. Segundo, sus cualificaciones. Dice el versículo número 1. He puesto sobre él mi espíritu. Mire sus cualificaciones.
Lo primero, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Y por qué dice esto? Para equiparlo para el ministerio. Fíjese que en el capítulo número 11 de Isaías, capítulo número 11 de Isaías, esto tengo que compartirlo muy rápido para poder llegar a este punto del versículo número 3. 11, capítulo 11 y versículo número 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mire qué tremendo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. O sea, y reposará sobre él el espíritu de Dios. Reposará sobre él el espíritu del Padre. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién podía contra el espíritu de Jehová? Si solo vemos a cualquiera de ellos como ejemplo, Elías. Hermano, qué tremendo el respaldo de Dios en la vida de Elías. Y si vemos al siervo Moisés, ¿quién podía imaginar, creer de que ese hombre podía sacar a un pueblo, hermano? 400,000 hombres, sacarlos con todas sus familias del poder de Egipto, que habían estado durante 430 años siendo explotados, oprimidos, etc. ¿Quién podía imaginarse que Egipto iba a dejarlo ir? Eso estamos viendo el poder del Padre en un hombre, que venía sobre él el Espíritu. Y Jesús era el Espíritu mismo. Mire qué tremendo. Significa que en los hombres, los grandes hombres de Dios, el Espíritu de Jehová reposaba sobre ellos. Significa que no estaban siempre ellos en el Espíritu. Y aquí vemos uno que era el Espíritu de Jehová. Significa que las 24 horas del día, los 60 segundos o los nanosegundos de los segundos, él era Dios. Y en ningún momento era hombre. ¿Comprende eso? Hermano, yo hago una pausa. ¿Comprende eso? Yo espero que usted comprenda eso. Amén. Entonces dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y miren, 6 cosas más. Aquí vemos dones. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Significa que investido con el poder total. Tendrá representado en los 7. Amén. Plenitud, perfección. El investido con el poder total. Imagínese qué tremendo, hermano. Lo que Isaías está anunciando, que va a restaurar su vida. ¿Y quién es? El que tiene el poder total sobre él. ¿Quién es su médico? El que tiene el poder total sobre él. ¿Quién es su libertador? El que tiene el poder total sobre él. ¿Quién es su proveedor? El que tiene el poder total sobre él. Mire qué tremendo, qué privilegio. Lo que usted necesite, él tiene el poder total sobre él. Amén. De modo completo y permanente. No cuando el Espíritu venga sobre él, no, completo y permanente. El Espíritu siempre está ahí. Entonces vemos aquí 3 pares de dones que lo estaban equipando, lo equiparían, mejor dicho. El primer par expresa las cualidades de orden intelectual. El segundo, los de carácter administrativo, y el tercero, los de carácter espiritual. 3 niveles que lo llenan todo. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso usted y yo podemos ser, porque depende de nosotros,
más que vencedores. Por eso nadie nos derrota. Por eso el tema para esta mañana, y se lo voy a repetir, te curará y te levantará de nuevo. Él tiene el poder para curarte, para curarlo y para volverlo a levantar. Fíjese que a veces no le damos importancia a estas verdades porque creemos que estamos bien. Y algunas veces nos damos cuenta que estamos mal, pero es porque estamos re mal. Porque mal estamos. Y nosotros nos corregimos, no, si estoy bien. Por ejemplo, usted dice, mire, a usted no le ha dado Zika, ¿qué es eso? Y el chic, que es el chikungunya, y a usted, no, yo veo que todo el mundo, no, yo no tengo tiempo para enfermarme. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta que tiene una gran cantidad de virus ya adentro. Usted no lo sabe. Pero no es que esté sano, no. Lo que pasa es que el momento que se le bajen las defensas, usted va a sentir. Amén. Entonces, solo déjeme. Es que se me fue la idea. Qué lástima. Bueno, pero el Señor está equipado para cualquier situación. Está equipado completamente. Por eso encontramos nosotros que en su niñez Él poseía sabiduría. Desde su niñez Él poseía sabiduría. Tenía entendimiento. O sea, esto es la habilidad de aplicar los principios a las situaciones concretas. Por eso Él lo sabía todo. Por eso Él tiene la respuesta para nosotros. Por eso Él tiene el consejo para nosotros. Él tiene la palabra para nosotros. Él tiene la medicina para nosotros. Él tiene la palabra de poder para liberarnos. Él tiene la respuesta a su necesidad y a la mía. Porque está equipado de una forma perfecta. No hay error, no hay un margen de error. El error es que nosotros nos estamos durmiendo, estamos pensando en la olla de frijoles que dejamos para el almuerzo. Pero Él tiene la respuesta perfecta. Él es completo. Somos nosotros los que dudamos, los que fallamos. Su consejo siempre es certero y atinado. Siempre. Es que nosotros no creemos. Es que así dice el Señor. Ay, pero yo no creo que sea así. O sea, su consejo es atinado. Lo que pasa es que nosotros no creemos. Nosotros no creemos. No vemos, no creemos. Pero el consejo es atinado. El Señor dice que debes de hacer esto, pero nosotros no, es que no creo. El Señor dice, mire, la ruta más larga es la mejor. No, es que por aquí sale más corto. Y nosotros tomamos la más corta. Pero su consejo fue certero, fue atinado. Sabía muy bien cómo administrar los asuntos del reino espiritual para gloria de Dios y beneficio de los hombres. ¿Entendió eso? Para gloria de Dios y beneficios de los hombres. Dos cosas que tenían que ir de la mano. Para la gloria de Dios y beneficio de los hombres. No podía separar una de la otra. El Señor tenía esa capacidad. Era fuerte y valiente en el modo de enseñar los caminos de Dios. Sin temor a los hombres ni acepción de personas. Por eso Él todo el tiempo enseñó sin ningún temor. Él era valiente. ¿Por qué? Porque todo el poder de Dios estaba sobre Él. Tercero, la tarea que se encomienda. Dice, Él dictará justicia a las naciones. O sea, Él traerá justicia a las naciones. Significa, Él dictará justicia a las naciones. Es decir, declarará a todo el mundo el propósito salvífico de Dios. Eso es lo que Él va a revelar. ¿Qué es lo primero que trae? Salvación al hombre. Esa es, hermano, increíblemente, la tarea que se le encomendó, salvar al hombre. La salvación es un paquete grandísimo. Ahí viene incluido todo. Lo único que todo viene en un proceso. Salvar al hombre, salvar, librar de un riesgo
o peligro. Salvar es poner en seguro. Salvar es exceptuar. Salvar es dejar aparte. Excluir de. Mire qué tremendo esto. Salvar de un riesgo o peligro. Mire la labor, mire el ministerio. ¿Y cuántos no queremos someternos a su voluntad, a su palabra, a su consejo? Él lo único que quiere es apartarnos, que nosotros no seamos alcanzados, que no corramos peligro. Él lo que quiere es nomás ponernos aparte, o sea, separarnos de. Por eso somos iglesia, eclesía, sacado del mundo. Somos iglesia, somos sacados, hemos sido puestos aparte. Por eso Pablo dice, no acumuléis ira para el día de la ira. Si Dios te trata, sé feliz de que Dios te trate hoy para que no te trate junto con toda la humanidad. Porque Él te ha sacado, te ha separado. Y en Cristo somos sacados de Él. Somos celestes porque fuimos sacados de Cristo como iglesia. Dos cosas, dos propósitos que se cumplen en nosotros. Por eso bienaventurado usted, aunque lo vean porque lo ven mal, porque usted es evangélico, la palabra que ocupamos, ¿verdad? Es que este es evangélico, o sea, y uno se siente todo así, como que dice, pues, no, debería levantarla y para la gloria de Dios. Soy sacado de, he sido puesto aparte, me han librado de. Por eso nosotros no somos condenados, ni vamos a ser condenados, hemos sido sacados aparte. Que no nos dé vergüenza el ser creyentes. Al contrario, hermanos, somos totalmente separados. Y de ahí viene también la palabra santo, apartado de, separado para. Amén. Cuarto punto, porque voy rapidísimo, solo estoy enfocando lo que es Él para que nosotros entendamos y cedamos confiadamente en aquel que es el siervo de Dios, en aquel que es el escogido de Dios, en aquel que es sostenido por Dios, en aquel que ha sido capacitado por Dios, en aquel que ha sido habilitado por Dios. Tiene la autoridad de Dios para poderlo hacer. Y no hay demonio que se pueda resistir, ni tampoco principado que lo pueda detener como detuvo a Daniel durante 21 días, con un propósito. No es que no podían contra él, no, por un propósito. Cuando Dios hace que se tarda, es porque Él quiere que sigas orando. Pero ya estás asegurado, ya está asegurado. Cuarto punto, la mansedumbre y ternura con que llevará a cabo esta tarea. Mire qué precioso, dice que no gritará, ni sonará la trompeta por las calles, como comúnmente se hacían. Los que invitan a la violencia o los que la sonaban para ir a la guerra. Dice que su escogido no gritará. Significa que sufrirá en silencio y con toda paciencia la oposición que se levante contra él. ¿Por qué? Pues su reino no es de este mundo y por tanto sus armas no son carnales ni es pomposa su apariencia. Él era un hombre común y corriente entre todos los demás. No había nada que lo distinguiera al ojo del hombre. Era tal así, tan común y tan corriente, para que nadie lo siguiera por la belleza ni por la apariencia. No había parecer en él, dice Isaías. Tal así de que cuando lo fueron a prender, el que lo entregó con los soldados romanos, no sabían quién era entre ellos. Por eso Judas dijo, al que yo besare, ese es. ¿Comprende? No había parecer en él, no había hermosura en él. No había apariencia pomposa en él, sencillez. Y así debe de caracterizarse sus escogidos, los sostenidos por él. Amén. Quiero que vayamos al versículo número 3
Dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Aquí estamos nosotros. Tengo 10 minutos para hacer esto. Aquí estamos nosotros. Solo voy a especificar algunas cosas. Dice: no quebrará la caña cascada. Eso es lo primero. ¿Qué es una caña? Viene la palabra cané del griego. Caña, cané, que significa vara. Es una vara. Puede ser hueso. Se le da también el nombre de hueso. Tubo. Un tubo. Como el vaso, como la botella esta. Un tubo, esto de aquí. Y por dentro tiene un orificio. Un tubo. Es lo que significa. También vástago. Entonces, la caña, dice, no quebrará la caña. Pero oiga, cascada. ¿Cuál es la palabra griega ahí? Rapsat. Esa es la palabra griega. Que significa o se puede ocupar para partir en pedazos. O algo partido en pedazos. Cascada, la palabra es que algo que está partido en pedazos. La vida nuestra está partida en pedazos. Y cuando la vida nuestra está partida en pedazos, solo hay uno a quien le interesamos. Porque los hombres normalmente nos desechan. Ya no servimos. Ya estamos enfermos. Todo nos duele. Estamos peor que el carro. Porque al carro todo le suena menos el radio. Estamos mal, estamos... Qué triste esto. Nos ven viejos. Y por lo tanto a punto de ser desechados, si ya no somos desechados. Si es que no fuimos ya desechados. Entonces, esa palabra cascada es partir en pedazos. También se ocupa para agraviar. La persona que está agraviada, la persona que ha sido maltratada, la persona que ha sido dañada, a eso se está refiriendo. Frágil, dice el tubo frágil, el tubo dañado. Porque esa palabra también significa quebrantado. El tubo quebrantado, caña, tubo, caña cascada, caña quebrantada, caña agraviada. O sea, la persona dañada, afectada, despedazada. Eso es lo que dice. Entonces, oiga cómo comienza. Dice que la caña cascada, ¿cómo está la caña cascada? Deteriorada, no sirve para ningún uso. Porque si lo queremos ocupar como tubo para que pase algo líquido ahí, se derrama, se echa a perder. O si no, de quebrantada que está obstruido el paso interno, por lo tanto, no se puede ocupar para lo que fue hecha. ¿Y cuántos estamos así? Que nos hemos echado a perder. Lo hemos arruinado o nos han arruinado. Entonces mire qué tremendo cómo comienza cuando habla hacia quienes va dirigido ese ministro. Dice, no quebrará. Oiga, pero la caña cascada es un tubo ya arruinado. Entonces, ¿por qué dice no quebrará? No terminará de. O sea, no desechará. La vida quebrantada, la vida arruinada, la vida destruida. Qué maravilloso es esto, hermano. Ese es el ministerio de Cristo, que Él no va a desechar, Él no va a menospreciar la vida reventada, la vida que ha sido destruida, la vida que no sirve para nada. No importa que esté amargada, no importa que esté pobre, no importa que esté maltratada, no importa que esté deshecha. No importa lo humillada que haya sido esa vida, no importa el nivel en que se encuentre. No quebrará. Chevar, la palabra griega. ¿Qué más significa chevar? Derribar. O sea, no derribará lo derribado. No derribará lo... Gracias. Lo derribado.
Porque no quebrará significa también no derribará. Porque algunos ya estamos en el piso, ya estamos en el suelo y vienen otros y hacen esto. Nos terminan. Nos dan el tiro de gracia. Y él dice, yo no, el ministerio de mi hijo, lo que yo voy a enviar a la tierra, lo que yo voy a enviar para mi reino, no va a derribar al derribado. No va a asesinar al asesinado. Maravillosa palabra. Esa misma palabra es deshacer, dañar, desgajar. Me gustó desgajar, porque a veces uno, hermano, mire, uno es en la flora. Uno tiene un ramo muy bonito, un arbolito muy... Hagamos de caso que este es un árbol bien bonito, pero usted ve que por alguna razón esta gajita aquí se dañó. Y ahí estamos nosotros, dañados. Así estamos. Ya empezamos a secarnos porque la savia fue cortada. Entonces nosotros bien fácilmente, los príncipes de este mundo, los gobernantes de este mundo, lo que hacen es esto, mire. Y dice él que él no va a desgajar. ¿Sabe qué va a hacer él? Él me va a vendar. Y me va a sujetar para que me mantenga siempre igual hasta que sane. Eso es en lo que es caña, en lo que es el tubo. Y dice más, ni apagará el pábilo que humeare, ni apagará el pábilo que... Mire qué tremendo, hermano. Es la mechita que está ahí, ya sin fuego, solo echando humo. Echando humo. Significa que hay una milésima, una millonésima de calor apenitas, porque si te está echando humo es porque todavía hay algo de calor ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este mundo? Vuelvo a lo mismo, hagamos de caso que este es el pábilo, la mechita, la lámpara y la mechita es lo que apenita, lo último que está quedando ahí. ¿Qué hace el hombre? Eso es lo que hace el hombre. Mojarse de saliva a los dedos o de echarle agua y terminarlo de apagar. Y dice él, no apagará el pábilo, sino que el Señor vendrá con todo su amor, con todo su poder que le ha sido dado por el que lo sostiene, y va a empezar. Va a empezar a darte soplos de vida para que eso que está ahí comience la brasita hasta que salga nuevamente la llama. Por eso te curará y te levantará de nuevo. Por eso Cristo no desecha a nadie. Venga a Él. Venga a Él. No importa cuántas veces. Entonces, al contrario, vendará lo herido. No importa qué fue lo que te hirió. Yo tenía 3 cosas aquí que anoté. Si es por nuestra culpa, como aquel que habla el Proverbio 23. ¿Para quién las heridas de balde? En balde. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, o sea, voluntariamente. Entonces somos heridos porque nosotros somos responsables. El ejemplo es el vino, pero es voluntario. La embriaguez es voluntaria para los que se detienen en el vino, para los que ven la mistura cuando rojea, dice el proverbio.
Entonces puede ser de que yo soy responsable. No importa, te equivocaste, no importa, cometiste errores, tomaste malas decisiones, hiciste lo que quisiste, pero hoy te has dado cuenta de que quieres cambiar. Ven. Él no apaga el pábilo que humea. Ni quiebra, ni termina de deshacer la caña que está arruinada. Segundo, si otros te hirieron, como el ejemplo que el Señor puso de los ladrones que asaltaron a aquel hombre que iba descendiendo a Jericó. Que lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Podría ser de que otros te han dañado, no importa. Amén. Y otro es posible que Dios te haya herido. Porque si no te hiere, no te detienes. ¿Y qué dice Job en el capítulo número, déjeme ver, Job 5, versículo número 18, 5:18. Dice así. Oiga, ¿qué dice? Porque Él es quien hace la llaga. ¿Y qué? Y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es posible que tu herida sea porque Dios te detuvo. Es posible que Dios dijo, si no te hiero, te pierdo. Si Él te ha herido, Él te venda. Sus manos te hirieron, sus manos te van a curar. Entonces no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. Amén. Entonces, ¿quién se puede resistir a esto? ¿Quién puede resistirse a esto? Solo alguien que no sea lo suficientemente inteligente. Ese es el misterio de Cristo. Para todo aquel que lo necesite, tiene alguien que ha sido escogido por Dios. Él es alguien que ha sido escogido por Dios. Él es alguien que ha sido equipado de una forma perfecta por Dios. Es alguien que Dios lo sostiene. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. No hay nada ni nadie que pueda impedir su obra en nosotros. Por eso, repito y terminamos. Pónganme por favor 42:3. Por eso no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Mire el versículo número 4. Mire qué precioso. Hoy van a comprender en una forma muy linda esto. Mire, ese ministro no se va a cansar ni va a desmayar hasta que lo cure, hasta que lo sane. Nada lo hará desistir. Si no te convence hoy, te convence en la tarde. Si no te convence en la tarde, te convence mañana. Y si no te convence mañana, en el día postrero te va a convencer. Démosle un aplauso al Señor, hermano. No puedo explicarlo por el tiempo. En las costas, ahí estamos nosotros. No se cansó ni se desmayó. Y hemos sido nosotros alcanzados, que estamos lejísimos del pueblo de Israel. Entonces no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Él no se va a cansar ni va a desmayar hasta que te alcance. Y si ya comenzó su obra en ti, Él ni se va a cansar ni se va a desmayar por perfeccionar su obra en ti. Padre bueno, gracias. Señor, qué maravilloso es sentirnos asegurados. Señor, hoy hay palabra, hay medicina,
Hay médico en Galaad, Señor. Tú que dijiste que ya no había oportunidad para ti, te equivocaste. Se equivocó. Él no quebrará la caña cascada. Tu vida despedazada no la va a terminar de hacer polvo. Tú que un día tuviste vida y hoy solo echas humo, Él no te apagará con sus dedos como el hombre lo hace. No importa lo despedazada que esté nuestra vida. No importa lo humillada que esté nuestra vida, lo inservible. Porque nuestra alma es la primera, hermano, en decirnos que no servimos para nada. Y de ahí muchas veces las personas que más amamos, las personas que están más cerca de nosotros, son los primeros en decirnos junto con el diablo que no servimos ya, que estamos arruinados, que ya no hay para nosotros remedio, ya no hay solución. Aquí hay uno que es escogido por Dios, uno el cual el Padre dijo: en quien mi alma tiene contentamiento, yo le sostendré. No habrá nada que lo detenga para que haga su obra perfecta, y lo voy a equipar de una forma y una manera perfecta. Por eso el Señor te cura esta mañana y te vuelve a levantar, porque así es Él. Ese es su ministerio. Su ministerio es sanar la caña arruinada, la caña destruida. Él es el médico para esas cañas. Especialista, podríamos decir, aquí en la tierra. El especialista para vidas arruinadas es Cristo. Y no va a apagar jamás tu lámpara, por más que humee tu pábilo. El pábilo es la mechita desgastada. Ya no hay mecha. Por lo tanto, aunque hay aceite, ya no hay mecha. Pero Él no apagará tu lámpara. Aunque solo estés humeando, significa que un tiempo hubo en ti fuego, hubo en ti luz y diste luz. Pero hoy solo humeas porque la vida ha sido difícil, porque hubo alguien que arruinó tu vida, o nosotros mismos la arruinamos. Pero aquí está Él, y Él comenzará a soplar sobre eso que humea, con amor y con poder, con amor y con poder, para que comiences nuevamente a avivar. Para eso Él fue enviado. Y cuánto lo necesitamos. No importa, hermano, es su tiempo. El tiempo de Él es nuestro tiempo. Hermano, Él al principio de año nos anunciaba que venían muchas cosas para nosotros. Una de ellas es nuestra restauración, nuestra recuperación. Solo dejémonos curar por Él. Algunos ni podemos oponernos de tan mal que estamos, como aquel hombre que era samaritano, que estaba tan herido que ni siquiera podía decir sí o no a sus curaciones. Pero Él lo hizo porque Él sabe lo mejor para usted. Él sabe lo mejor para mí.
Y en lo que mis hermanos están aquí, en el altar, conscientes de su necesidad, quiero invitar a alguien que quiera aceptar al Señor y que nunca lo ha hecho. Póngase de pie si hay alguien, o levante su mano. Si nunca ha aceptado al Señor y lo quiere hacer, ¿habrá alguien que entrega su vida al Señor? Gracias, Señor.